Buenos días, un saludo. En el siguiente video, tipo infografía, le hablaremos sobre todo lo que debemos de saber del sistema renal. Anatomía del sistema renal. El aparato urinario está compuesto por 2 riñones y las vías urinarias, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Su función es la de mantener la excreción de agua y varios productos de desechos. Los riñones son los principales órganos del sistema urinario. Está constituido por 2 riñones, órganos densos productores de la orina, de los que surgen sendas pelvis renales como un ancho conducto excretor que al estrecharse se denomina uréter. A través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga urinaria, donde se acumula finalmente a través de un único conducto, la uretra. Su ubicación se encuentra en el exterior de la cavidad perineal, ocupando la región posterior del abdomen, a la altura de las 2 últimas vértebras dorsales y de las 3 primeras lumbares. Su forma. Los riñones tienen forma de judía con 2 caras, anterior y posterior, un borde externo convexo, un borde interno en su centro y 2 polos redondeados, superior e inferior. En el ilio penetran los vasos sanguíneos y sale el uréter y es seguido inmediatamente por una cavidad profunda denominada seno del riñón. Su peso. El peso de los riñones equivale al 1% del peso corporal de una persona. Su diámetro y longitud entre 10 y 12 centímetros de largo, entre 5 y 6 centímetros de ancho y aproximadamente 4 centímetros de grosor. En su fisiología, la fisiología renal es el estudio de la fisiología de los riñones. Su función principal del riñón es la regulación del medio interno mediante la excreción de agua y metabolitos, así como la retención de anabólitos en el organismo necesita. Además, tiene una función endocrina secretando renina, calicreína, estiropoyetina y prostaglandininas. Examen físico. En el hombre, la exploración física del aparato urinario incluye la inspección y la palpación detallada del pene, los testículos, el epididimo y el cordón espermático. Se inicia la exploración por el pene retrayendo hacia atrás la piel del prepucio para estudiar la mucosa del glande y el meato uretral. Se pueden examinar las vías urinarias incluyendo las partes del riñón a través de las que se drena la orina. La urografía retrógrada se puede realizar para diagnosticar cicatrices, tumores o conexiones anormales entre partes de las vías urinarias y otras estructuras como fístulas. Pielonefritis. La pielonefritis aguda suele ser consecuencia de una infección ascendente del tracto urinario. Los síntomas se caracterizan por fiebre, escalofríos, dolor en el costado, náusea. El diagnóstico: el análisis de orina revela la presencia de bacterias y leucocitos. El tratamiento: se utiliza antibióticos y este se debe mantener durante 10 y 14 días. La pielonefritis crónica se desarrolla lentamente después de una infección bacteriana renal y puede acabar produciendo una insuficiencia renal. La mayoría de los casos se asocian a alguna forma de obstrucción uretral. El tratamiento consiste en la utilización de antibióticos a largo plazo. La hidronefrosis es una afección que se caracteriza por una dilatación interna del riñón a causa de la acumulación de orina. Los riñones se hinchan por el exceso de orina, que no puede vaciarse en la vejiga, y dilata el riñón e incluso el conducto que comunica el riñón con la vejiga. Los síntomas son los siguientes: dolor al orinar, infección de las vías urinarias, fiebre, náuseas, vómitos, dolor en el abdomen y dolor en la espalda. Las pruebas diagnósticas se establece principalmente mediante la ecografía. Pueden ser necesarias otras pruebas como la cistografía para descartar reflujo y para descartar obstrucción. El tratamiento: se puede realizar una inserción de una endoprótesis uretral, que es un tubo que facilita el paso de la orina del uréter a la vejiga.
También se puede tratar con unos antibióticos que permitirá controlar la infección. La glomerulonefritis, ¿qué es? El término glomerulonefritis significa inflamación del glomérulo. El glomérulo es la unidad anatómica renal donde radica la función del aclaramiento o filtración de la sangre. Los síntomas: orina de color rosado o amarronado debido a la presencia de glóbulos rojos, orina espumosa con burbuja debido al exceso de proteína en la orina, presión arterial alta, retención de líquido con hinchazón notoria en la cara, manos, pies y abdomen, orinar menos de lo habitual, náuseas, vómitos, calambres musculares y cansancio. El tratamiento: la insuficiencia renal aguda debido a la glomerulonefritis relacionada con una infección se trata mediante diálisis. La diálisis usa un dispositivo que funciona como un riñón externo artificial que filtra la sangre. El diagnóstico: un análisis de orina puede realizar los signos de una función renal deficiente, como glóbulos rojos y proteínas que no deberían de estar en la orina, o glóbulos blancos que son un signo de inflamación. También puede haber una falta de los niveles esperados de desecho. Fisiopatología: la glomerulonefritis es un trastorno de los glomérulos, conjunto de unos vasos sanguíneos microscópicos en los riñones con pequeños poros, a través de los cuales se filtra en la sangre. Se caracteriza por la hinchazón de los tejidos corporales, hipertensión arterial, la presencia de glóbulos. La hipertensión renovascular es la elevación de la presión arterial secundaria a la oclusión parcial o completa de una o varias arterias renales o sus ramas. Este no produce síntomas, a no ser que se mantenga durante un periodo prolongado. Puede auscultarse un soplo sobre una o ambas arterias renales en menor de 50% de los pacientes. Y el diagnóstico se basa en el examen físico y los estudios de diagnósticos por la imagen renal con ecografía Doppler, gammagrafía o angioresonancia magnética. Debe indicarse angiografía antes del tratamiento definitivo con cirugía o angioplastia. Por otro lado, la infección urinaria es una infección de las vías urinarias, es decir, del tracto urinario. La infección puede ocurrir en diferentes puntos en el tracto urinario, que incluya la vejiga. Es una infección en la vejiga, también se denomina cistitis o infección vesical. En los riñones es una infección de uno o en los dos riñones y se denomina pielonefritis o infección renal. En los uréteres, los conductos que llevan la orina desde cada riñón hasta la vejiga solo en pocas ocasiones son el único sitio de una infección. En la uretra, una infección del conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior se denomina uretritis. Entre las causas tenemos que puede ser por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que los hombres, por lo que tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. Los factores que incrementan estas probabilidades son la diabetes, tener una sonda vesical, la incontinencia intestinal, la próstata agrandada, cálculos renales, permanecer inmóvil por un periodo largo, el embarazo, la cirugía u otros procedimientos en las vías urinarias. El síndrome nefrítico se define por hematuria, proteinuria y oliguria y edema con grado variable de la hipertensión arterial. Insuficiencia renal: la causa más frecuente es la glomerulonefritis aguda. En sus síntomas, disminución de la diuresis y orinas oscuras. Se caracteriza por la elevación de la urea más que de creatinina con hematuria glomerular y alteraciones inmunológicas. El síndrome nefrótico es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina. Este síndrome generalmente se debe a daños en los racimos de los vasos sanguíneos diminutos del riñón que filtran los desechos y exceso de agua en la sangre. Su síntoma: orina con espuma, resultado de exceso de proteína en la orina, aumento de peso debido a la retención de líquido, fatiga y pérdida de apetito. La insuficiencia renal son los dos riñones, que son gemelos, que forman parte junto a los uréteres del aparato urinario. Este es el responsable de filtrar la sangre, formando así la orina
y expulsarla del organismo. La insuficiencia renal aguda es la insuficiencia que sucede cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos y pueden desequilibrarse la composición química de la sangre. Los síntomas son la disminución del volumen de orina excretado o diúrice, retención de líquidos, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho y también convulsiones o coma en estados críticos. El tratamiento es un tratamiento que varía. Además de ocuparse de la causa subyacente, el tratamiento incluye ingesta de líquidos, uso de medicamentos. La insuficiencia renal crónica. Esta insuficiencia consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, cuando el filtrado glomerular, filtrado de la sangre del riñón, cae por debajo del 25 al 35%, empiezan a aumentar la urea y la creatinina, pudiendo los pacientes relativamente asintomáticos o bien presentando anemia, hipertensión arterial, poliuria y necturia. Los síntomas son alteraciones del potasio y el bicarbonato, la hipertensión arterial, la anorexia, náuseas o vómitos, anemia, alteraciones hormonales. El tratamiento, que son los medicamentos que pueden controlar los síntomas en las etapas posteriores, pueden ser necesarios para filtrar la sangre con una máquina de diálisis o hacer un trasplante. La fisiopatología se debe a la acumulación de productos del que se debe al metabolismo de proteínas y de alteraciones que se presentan por la pérdida de la función renal. Se han identificado sustancias tóxicas como la homocisteína, la guanidinas y la B2 microglobulina, además de una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas. Insuficiencia renal terminal. La enfermedad renal en etapa terminal, también conocida como insuficiencia renal terminal, se produce cuando la enfermedad renal crónica, es decir, la pérdida gradual de la función renal, alcanza un estado avanzado donde los riñones ya no trabajan al nivel que demanda el cuerpo. Los síntomas son náuseas, vómito, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, cambios en la cantidad de orina, dolor en el pecho si se acumula el líquido. El tratamiento es al fin de diagnosticar la enfermedad en etapa terminal. El proveedor de atención médica puede preguntarte sobre tus antecedentes médicos y los de tu familia. También exámenes físicos y neurológicos junto con otras pruebas. Y por último tenemos los procedimientos más utilizados en el sistema renal. Estos serían las diálisis. Hay que destacar que una diálisis es una forma de soporte vital mediante el cual se extraen toxinas y el exceso de agua en la sangre y que se utiliza como terapia renal tras la pérdida de la función renal en personas con fallos renales. Tenemos dos tipos que serían la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Diálisis peritoneal. Tenemos que esta es un procedimiento terapéutico en el cual se emplea un tratamiento en la insuficiencia renal que se utiliza para eliminar los desechos de la sangre cuando los riñones ya no pueden realizar su función adecuada. Como se ve en la imagen, una diálisis peritoneal se realiza mediante la colocación de un catéter en la cavidad abdominal. Esto se hace mediante una cirugía menor. La duración de una sesión de diálisis peritoneal es de 4 a 6 horas, en la que se necesitará
de 4 a 8 intervenciones al día. ¿Cómo así? Pues esto se realiza en un periodo más largo que por la noche, porque estos pacientes pasan, digamos que pueden pasar 24 horas dializándose. Lo importante de esta diálisis peritoneal es que se puede realizar tanto en el ámbito hospitalario como en la casa. La intervención de enfermería en una diálisis peritoneal será el de orientar al paciente de cuáles serían los cuidados normales del catéter. También sería la relación enfermera-paciente. Tenemos que también en esta limpieza que se le debería hacer al paciente sería de no tirar del catete cuando le estamos haciendo la limpieza diaria. De igual forma tampoco quitarle las costras que tiene alrededor de la intervención. Debemos de limpiarlo con gasa estéril, todo alrededor del catéter, secar perfectamente la zona. De igual forma tenemos que monitorizar los signos vitales. Por otro lado tenemos la hemodiálisis. Esta es una técnica que sustituye las funciones principales del riñón, en el cual se pasa la sangre por un filtro donde se realiza una depuración, retornando al paciente nuevamente libres de impureza. ¿Cómo funciona esto? Pues se debe a que tenemos 3 tipos de acceso en la hemodiálisis, que sería mediante un injerto, un catéter o una fístula. En el catéter este se coloca directamente desde una vena grande, que sería en el cuello, o directamente en la ingles. ¿De qué manera se limpia la sangre en la hemodiálisis? Bueno, se debe a que esta tiene un filtro o el dializador que se compone de 2 partes, una para la sangre y la otra para el líquido de lavado determinado y dializado. Se compone de una membrana delgada que separa en 2 partes las células sanguíneas, las proteínas, así como elementos importantes que van a permanecer en la sangre. ¿Por qué es importante dializarse? Esto se debe porque esta mantiene una concentración adecuada de las sustancias químicas en la sangre. También esta contribuye a regular la presión sanguínea, también elimina los desechos como la sal y el agua en exceso para evitar que se acumulen en la sangre. Un dato importante es que la hemodiálisis generalmente se hace 3 veces por semana, cada una en una sesión que puede durar de 3 a 4 horas. Algunas diferencias entre estos 2 procedimientos es que la diálisis peritoneal se puede realizar en un ámbito hospitalario y también en la casa, y la hemodiálisis solamente se debe realizar en una institución hospitalaria. Otra diferencia sería es que la diálisis peritoneal se realiza en una enfermedad crónica y la hemodiálisis se realiza en una enfermedad terminal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la hemodiálisis se realiza es cuando ya los riñones no tienen ninguna capacidad de funcionamiento normal por sí solo. Eso fue todo, espero que les haya gustado.